Nada, nos habíamos quedado simplemente en la parte de la monitorización de las probabilidades de fallecimiento. Realmente capitulamos con las bases de datos que teníamos en nuestra fase anterior, obtenemos esas estadísticas biométricas. Con el cálculo de los expuestos y fallecidos podríamos calcular nuestras probabilidades de fallecimiento, y de alguna forma ahora lo que se trata de analizar es ver qué tramos de edades o qué puntos de nuestra información estadística son más fiables que otros. De alguna forma lo que planteamos es, desde el punto de vista de suficiencia, con ese criterio de Cochrane, no en muchas ocasiones puede ser completo. De alguna forma, como podéis observar en pantalla, podemos llegar a plantear, después de filtrar, ¿no?, información de la compañía que pueda no ser suficiente, pues que necesitemos o que observemos, simplemente con una representación gráfica, que existen ciertas irregularidades. Y aquí tendríamos pues o dos opciones: o plantear directamente no considerar la información de la propia compañía, eh, y de alguna forma sustituir, ¿no?, con datos de la población. Pero para ello es necesario establecer ese porcentaje de credibilidad del que hablábamos anteriormente. De alguna forma la idea podría llegar a ser que si, por ejemplo, tenemos información suficiente entre los 60 80 años, 50 60 años, que ese porcentaje, que podría ser representativo de alguna forma, por poner un ejemplo ilustrativo, de alguna forma, de nuestro comportamiento con respecto a la población, es decir, que fuera nuestra probabilidad de fallecimiento de un 80% de la población, pongamos, pues que ese porcentaje, si asumir, como se plantea en muchos modelos actuariales, asumir que ese porcentaje se va a mantener en todas las edades, de alguna forma que las curvas de fallecimiento sean paralelas. Eso nos permitirá de alguna forma dar o tener esa robustez o esa justificación de que la información que estamos utilizando es más fiable, ¿no? Ajustar la población con un porcentaje que la propia información de la compañía, y sobre todo, pues como me adelanto, comparando con la información de la propia compañía, que exista una cierta coherencia, ¿no? De alguna forma, si comparamos esa información ajustada de la población con información nuestra, pues que de alguna forma exista ese cierto alineamiento, ciertos patrones que se suelen observar, como la joroba de accidentes en el caso de hombres y no en el caso de mujeres, todo ese tipo de aspectos de consistencia, la típica forma bathtub shape, etcétera. Entonces, con ese planteamiento, esa sería una opción viable para las compañías que se quisieran plantear ese enfoque de monitorización. Es verdad que, siendo un poco más exigentes, pues podríamos llegar a decir que incluso que la parte de la suficiencia estadística la podríamos complementar, ¿no?, con la plausibilidad, porque con la información, con el hecho de tener información suficiente, no siempre garantizamos que esa información sea fiable. Podemos llegar a tener, como podéis ver en pantalla, pues esas irregularidades, lo que se suele llamar en los antecedentes técnicos convexidades poco plausibles, y bueno, en ese sentido, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es establecer un criterio de plausibilidad. Es decir, que tenemos un entorno, ¿no?, de QDX, y pues que esos picos de alguna forma muestran, se observan gráficamente, pero para poder defenderlos frente a la Dirección General de Seguros, para poder, mejor dicho, descartarlos frente a la Dirección General de Seguros, pues establecer unos criterios, por ejemplo, basados en desviaciones típicas, podían llegar a ser factibles, ¿no? De alguna forma lo que planteamos es que la plausibilidad pudiera no estar, o pudiera estar ligada a que si la información que tenemos en un determinado entorno está por encima de esas desviaciones típicas, por encima de un intervalo de confianza, incluso si quisiéramos elaborarlo un poco más, eh, podríamos llegar a descartarlo, ¿no? Esa sería un poco la filosofía. Esta parte de aquí, bueno, simplemente por dar la nota más de este tramo de edades, ¿no?, de las edades avanzadas, que, como conocéis y seguramente os ocurrirá si se plantease esa monitorización en edades avanzadas, pues que se producen comportamientos tremendamente irregulares, y de alguna forma la información estadística, pues de la propia compañía, ya de por sí pudieras llegar a ser algo limitada, con independencia de que pudiera llegar a haber información o no. Se podían llegar a observar comportamientos algo volátiles. Los propios antecedentes técnicos de la Dirección General de Seguros lo que plantean es comportamientos o ajustes logísticos, pero eso sería otro planteamiento más allá de un enfoque más puramente de monitorización, ¿no? Entonces ahí el planteamiento, lo que podía llegar a ser
estos ajustes con funciones logísticas o podía llegar a ser simplemente extrapolaciones más sencillas para modelizar el comportamiento en esas edades si quisiéramos hacer esa monitorización en concreto. Em, Simplemente en esta parte de generación de estadísticas biométricas, me querías enseñar o adelantar. Me voy a esperar mejor, disculpad, pues me voy a esperar mejor a la parte de tendencia, simplemente para daros ese barniz, eh, con la idea de intentar llegar a aproximadamente menos 25, menos 20, enseñaros la herramienta con todo el proceso y dejar esos 10, 15 minutos que proponías, yo creo, Joaquín, para preguntas y que no vayamos demasiado justos. Simplemente, como comentaba inicialmente, bueno, pues la monitorización está basada en seguir esas QDX, hemos visto esos criterios de suficiencia, hemos visto algunas pinceladas de qué podemos hacer en esos casos, si nos da tiempo la herramienta lo revisaremos, esos criterios de suficiencia, plausibilidad, eh, pero también puede existir, oye, la necesidad de que queramos monitorizar al menos cuál es la mejora de la mortalidad si quisiéramos plantearnos hacer ese seguimiento, que de alguna forma nos puede servir no como para hacer una experiencia propia, sino como para montar o modelizar cuál es la mejora de la mortalidad que se produce o que se ha observado en los últimos años y compararlo con nuestra experiencia. Esto puede llegar a ser útil simplemente por ese lado. Aquí tenéis, pues nada, simplemente el algoritmo de la mejora de la mortalidad, cómo se plantea en el único punto, en el único grupo homogéneo de riesgo en el que se establece esa modelización de forma explícita, es decir, que para el periodo 1975-2014, en los seguros de supervivencia, se toma la información de la población, se calculan esas mejoras de mortalidad interanuales, se calculan esos efectos, esos cálculos, esos ajustes logarítmicos, esas variaciones logarítmicas y de alguna forma se termina construyendo la tendencia apoyando o dando una mayor credibilidad a los años más recientes. De alguna forma se espera que la mortalidad del futuro o la evolución de la mortalidad del futuro pueda venir dada o pueda venir más explicada por los últimos años, por los avances médicos de los últimos años, que por los avances médicos de hace 30 años, por ejemplo. De alguna forma se trata de capturar así. Es verdad que puede haber otros modelos más sofisticados, incluso cierta consistencia de estos modelos que os presento con otros como Lee Carter, y en ese caso podéis darle un enfoque más estocástico, pero desde el punto de vista de seguimiento se podía plantear perfectamente de esta forma. Entonces, nada, simplemente que con esa proyección o con esa tendencia que, perdonad, que marco como la lambda, puedo llegar a proyectar a partir de una tabla base, puedo llegar a proyectar a futuro sin mayor complicación. Simplemente con esta monitorización o con este seguimiento podemos llegar a tener información de la Dirección General de Seguros, la oficial, y podemos llegar a actualizar información con los años más recientes. Recordad que la información que ahora tenemos pues llega hasta 2014, ya tenemos, al menos con Human Mortality Database, tenemos 6 años de decalaje de información que podemos llegar a incorporar. Entonces, simplemente por daros esa pincelada en la parte de tendencia, compartiré también la maqueta que os voy a enseñar a continuación, simplemente con la idea de mostraros, estaréis viendo esta segunda pestaña de la tendencia, simplemente cómo es el proceso de derivación de la tendencia. Eh, para el caso de hombres, pues simplemente los parámetros que se establecen. Uy, disculpad que creo que he perdido la conexión. Vuelvo a compartir. Creo que ahora sí. Nada, simplemente presentaros esta maqueta en la que se realiza ese cálculo de la tendencia de mortalidad. Se incorpora la información, como sabéis, la tendencia de la mortalidad. Pues no hay compañía que tenga una información histórica suficiente, se asume que la mejora de mortalidad de la población asegurada es la de la población española. Y de alguna forma pues se carga toda la información de la Human Mortality Database que veis en pantalla, todas las probabilidades de fallecimiento, se calculan las variaciones interanuales y con el planteamiento de esa media ponderada, dando esa credibilidad mayor a los últimos años,
pues llegamos a tener pues este esquema que tenéis. Es verdad que la línea azul sería el resultado, ¿no?, de la tendencia de mejora de la mortalidad sin aplicar los topes que establece la Dirección General de Seguros. La Dirección General de Seguros establece que para las edades más jóvenes pues se establezca un tope del 3,5% y de ahí veis ese exceso. Simplemente por presentaros este enfoque que se podría plantear como base, como seguimiento de base para futuras monitorizaciones de oye, cómo va evolucionando la mejora de la mortalidad española, cómo evoluciona con respecto a la mía, a la de la compañía aseguradora, y hacer ese seguimiento. Comparto luego la presentación. Voy a ir más ágil en esta parte para que dé tiempo a contaros los últimos tramos. Simplemente desde el punto de vista de componentes, también podemos hacer esa monitorización de los recargos. De alguna forma, los recargos los podemos agrupar en dos grandes bloques. Los recargos en cuanto a eh, productos de vida ahorro, el riesgo es, lógicamente, que la probabilidad de fallecimiento sea más baja de la esperada, y para poder dotarnos de ese umbral de colchón de seguridad, incertidumbre, planteamos el recargo en el sentido de resta, ¿no? Entonces, lo que planteamos, estáis viendo en pantalla, en lo que serían los ajustes en esos recargos, se capturan todos esos riesgos que podemos haber tenido a la hora de estimar los principales parámetros de nuestra distribución de probabilidades de fallecimiento. Tenemos nuestros recargos de nivel, es decir, equivocarnos en la QDX que hemos estimado. Tenemos el recargo de volatilidad, es decir, si nuestras QDX históricas o si las composiciones de la cartera, la estructura de edades, etcétera, nos puede aportar una volatilidad extra, y eso puede hacer pues, que de alguna forma la incertidumbre, ¿no?, de nuestra QDX sea mayor y necesitemos ponerle ese colchón, ¿no?, extra adicional. Las que tienen estimación de tendencia, como es el caso de los seguros de vida ahorro, tienen su recargo de tendencia, es decir, capturan el riesgo de habernos equivocado en esa tendencia. Y en el caso de los productos de fallecimiento, productos de vida a riesgo, el sentido es el contrario, es decir, que el riesgo en este caso es que las QDX aumenten y, por tanto, nos dotamos de ese colchón en sentido aditivo, ¿no? Que de alguna forma suba esas probabilidades de fallecimiento con el objetivo de plantear esa monitorización, esa nueva QDX. Con estos recargos técnicos, como conocéis, pues obtenemos las probabilidades probabilidades de primer orden, y lo que plantea, si bien es cierto que podemos plantear enfoques sencillos, ¿no? Es decir, cómo de volátil es nuestra QDX, podemos medirlo con una desviación típica, cómo de incertidumbre hay en ese error de estimación, podemos hacer algún tipo de ajuste de distribución sencillo, y de ahí despejar de alguna forma con un enfoque de percentiles. Nosotros tenemos nuestras observaciones históricas, por ejemplo, de cuáles han sido nuestras variaciones de QDX, podemos establecer percentiles precisamente del 25% para poder estimar lo que podría ser razonable. Lo comento rapidísimamente, simplemente con el objetivo de que, por ejemplo, el recargo de tendencia, si nosotros imaginad que, como en la maqueta que os voy a facilitar, tiene esas observaciones de los últimos 40 años, el riesgo es de habernos equivocado en esas landas. Lo que quiero mostrar en pantalla es simplemente que si esas landas en ese periodo de 40 años son del invento, un 3%, en otro periodo del invento, desde 1960 hasta 2000, hasta el año 2000, es de un 2,5%, ahí ya tenemos una primera desviación. Si hiciéramos o si combinásemos muchas posibilidades de distintos horizontes para estimar esa tendencia, podríamos llegar a estimar con percentiles cuáles serían los errores que podríamos llegar a cometer. Podríamos hacer algo muy sencillo, decir cuál es nuestra desviación típica, añadirle algún tipo de margen y demás, pero bueno, desde el punto de vista normativo nos empujarían más hacia un enfoque de percentiles, simplemente para ese punto. Desde el punto de vista de recargo de nivel, simplemente indicar si nosotros tenemos una QDX para una edad de un 3 por 1000, si nosotros nos equivocamos, ¿cómo nos hemos podido equivocar? Pues tenemos las referencias en el pasado, tenemos cuál ha sido la QDX en
cogiendo los últimos 5 años, cogiendo justo los 5 anteriores, cogiendo distintas posibilidades y calculando cuáles serían los percentiles de la misma forma. Por darlo un perfil un poco de monitorización o de aspectos que podíamos llegar a incluir. En el recargo de volatilidad, este es más sencillo, entre comillas, porque los propios antecedentes técnicos de la PAS en 2010 nos dan ciertas bases, ciertos mimbres para poder estimarlo. Si quisiéramos estimarlo, pues tenemos nuestra desviación típica, pero también tenemos lo que viene siendo simplemente esta expresión, que simplemente desde el punto de vista de referencia es más relacionado con una desviación típica, aunque sea un poco mezcla de distintos parámetros de población de mujeres representadas con la I, población de hombres. De alguna forma, las tablas alemanas, de las que muchas ideas cogen las tablas españolas, plantean ese enfoque, ¿vale? Simplemente con el planteamiento de esa fórmula y con esa expresión basado en una distribución normal. De esto paso un poco más rápido. Si alguien interesado, por supuesto, encantado de ampliarle más en detalle. Quería insistir también en estos últimos minutos en el gobierno del proceso biométrico. De alguna forma, el gobierno del proceso biométrico, si quisiéramos implementar un gobierno del proceso biométrico, tendríamos que cubrir estas áreas, estos puntos de actuación. De alguna forma, el sistema de gobierno y apetito al riesgo, es decir, que tengamos, lógicamente, nuestro sistema de gobierno y apetito al riesgo, entre otros aspectos, materializado por lo que realiza la función de gestión de riesgos, lo que tenemos en el ORSA, función actuarial, la parte de Consejo de Administración, es decir, el Consejo de Administración tiene que estar informado del riesgo biométrico en todo momento. La normativa habla también de monitorización y habla de monitorización continuada, y esta suele ser una de las preguntas más habituales. ¿Cómo de continuada tiene que ser esta monitorización, ¿no? Realmente lo deseable está muy enfocado a todos los puntos o toda la complejidad de los procesos internos de la compañía de extracción de información, de las estadísticas biométricas que hemos visto. Es verdad que todo lo deseable de continuado parece que quiere decir que es lo más frecuente posible o de alguna forma que se aproxime al tiempo presente, pero de alguna forma lo que nosotros podríamos llegar a plantear es un enfoque que sea suficiente para poder seguir este riesgo biométrico. Es decir, de alguna forma el Consejo de Administración tiene que estar informado una vez al año. La monitorización, salvo que hubiera episodios, por ejemplo, más cíclicos, más estacionales, gripes invernales, olas de calor en verano, algún brote de algún tipo de enfermedad contagiosa, salvo esos episodios, si la mortalidad se mantiene en general, como siempre, no sería necesario plantear una frecuencia excesiva. De alguna forma lo que podríamos llegar a plantear es un enfoque más trimestral, más semestral, incluso anual en algunos casos si los riesgos no se ven alterados significativamente. Todo lo relacionado, por supuesto, con la elaboración de estadísticas biométricas y con la validación de las estadísticas biométricas. Nosotros ya hemos dicho que tenemos una serie de controles, que tenemos una serie de información para validar esas estadísticas biométricas. Nuestro planteamiento es que cubramos pues, que existe un sistema de gobierno, que la información se presenta al Consejo, que se produce un proceso de monitorización, de alguna forma, que las estadísticas biométricas contienen fallecidos expuestos, las QDX, y de alguna forma, pues que exista ese proceso de validación de que no haya saltos significativos de las QDX de un año a otro, que la información estadística sea suficiente y sea adecuada, etcétera. De alguna forma ese sería el planteamiento. En las siguientes diapositivas tenéis bueno, pues algunos de los aspectos detallados de estos sistemas de gestión de riesgos, por ejemplo, el tema de los controles internos que se apliquen, es decir, que haya alguna lista de controles que se estén aplicando, desde los temas de DNIs que comentábamos anteriormente en información, pasando por que exista una cierta interacción, ¿no?, entre lo que es la hipótesis biométrica y el cálculo de las previsiones técnicas, que haya un cierto automatismo si quitamos o ponemos determinadas regiones de la cartera que no tengamos con información suficiente. De alguna forma, un proceso de validación que va muy ligado, si estamos pensando, por ejemplo, en experiencia propia, pues en la metodología que se haya utilizado. Si estamos utilizando
una experiencia propia, que es un porcentaje de la tabla regulatoria, todo lo que sea el eje del 100% de la tabla regulatoria ya podía llegar a ser considerado como experiencia propia. De alguna forma, validar que utilizamos, por ejemplo, un método de actual versus expected, que utilizamos una comparación de las desviaciones de fallecidos estimados por nuestras tablas o por nuestro porcentaje y los que realmente tenemos en nuestra compañía, en términos absolutos. Y, por supuesto, documentar todo ese proceso. ¿Vale? De alguna forma, lo que buscamos es que existan indicadores, tampoco complicarnos excesivamente. Nuestra idea es plantear esos indicadores sencillos que hemos comentado, QDX, estadísticas biométricas, desviaciones. Desde el punto de vista del Consejo de Administración, ese reporte que comentábamos, de alguna forma reflejar, ya sea con el SCR suscripción vida, mortalidad, longevidad, indicadores, esperanzas de vida, seguimiento de fallecidos, desviaciones, actual expected, que es algo que se suele ver con cierta transparencia, ¿no? Y, por supuesto, todo el seguimiento que va relacionado con el riesgo biométrico dentro del ORSA. Si hay indicadores del estilo tipo RAROC, si hay cálculos de capital sobre el total, por ejemplo, una medida de eficiencia, ¿no? De SCR suscripción vida sobre el total de la ABEL. De alguna forma tenemos el SCR suscripción longevidad, cuánto de eficiente, ¿no? Por cada unidad de BEL, cuánta carga de capital tenemos, cuánto hemos mejorado o cuánto hemos variado con respecto al año pasado. Indicadores de ese estilo. Desde el punto de vista de monitorización, como comentaba, sobre todo, aquí otra de las preguntas que nos suele venir mucho es las participaciones de función actuarial, función de gestión de riesgos. Nos hemos encontrado, pues, desde la participación del departamento técnico con todo el proceso biométrico y con lo que sería la función actuarial como validador, función de gestión de riesgos como verificador de los controles de validación, en mi experiencia propia en monitorización, o nos hemos encontrado pues con enfoques de funciones de gestión de riesgos en los que hay pues, un proceso completamente separado, distinto, que no quiere decir que ni uno ni otro sea el correcto, sobre todo lo que se busca es que se monitoriza adecuadamente el riesgo biométrico y que el resultado sea que, sobre todo, pues que, por ejemplo, no tengamos durante 7 años consecutivos el 100% de la tabla regulatoria sin habernos planteado ese análisis de desviaciones, por ejemplo, por poner un caso muy extremo. En la parte de estadísticas biométricas, bueno, insisto en los temas relacionados con los controles internos y demás, todos los impactos en provisiones técnicas contables, impactos en provisiones técnicas de solvencia 2, todo lo relacionado con hipótesis Bell, las sensibilidades, etcétera, revaluaciones de la parte de tarifa, si estamos teniendo esos impactos más desde el punto de vista de primer orden. Y bueno, pues en la validación, de alguna forma, lo que se trata es de establecer, pues, por ejemplo, indicadores, pues, una batería de 60-70 pruebas relacionadas de cómo está la compañía, que eso suele ser muy habitual, oye, en relación a estos ámbitos, en documentación, qué es lo que se tiene en proceso biométrico. ¿Hay algo formal en el aspecto de gobierno, en todo el ámbito de gobierno? ¿Cómo se trata la estadística insuficiente? ¿Cuál es la información a terceros que se plantean? ¿Se está siguiendo los criterios de prudencia? Desde el punto de vista de estadísticas biométricas, ¿cómo se está planteando? ¿Cuáles son las metodologías en el cálculo o las derivaciones de las tablas de mortalidad? Sobre todo pensando, por ejemplo, en auditoría interna, esa necesidad de cada 3 años de esa revisión de todos los aspectos relacionados con el ámbito biométrico, si se planteasen tablas de experiencia propia, esa revisión cada 2 años, recomendado por el Instituto de Actuarios cada año, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente por daros esas pinceladas y desde el punto de vista de indicadores, pues fundamentalmente, aparte de los indicadores de suficiencia que hemos comentado, estadística, etcétera, plantear pues ejercicios del tipo actual versus expected, ¿no? Nosotros, si nos planteamos hacer pues un análisis actual expected, pues tendríamos la monitorización, ¿no? De cuáles son los fallecidos que estamos observando en términos reales en nuestra cartera de seguros y cuáles son los fallecidos
que bueno, pues establecen las tablas regulatorias. De alguna forma esto nos va a permitir determinar si el porcentaje que estamos utilizando, si estamos utilizando un 100% de la tabla regulatoria y nos ajustamos relativamente bien a nuestros fallecidos reales, ningún problema. Pero de alguna forma la Dirección General de Seguros lo que busca es que este indicador lo podamos monitorizar, lo podemos seguir y que en el momento en el que haya desviaciones, no quiere decir esto que en el primer año que haya desviaciones ya tengamos que actualizar la tabla, sino que de alguna forma, que de forma consistente se produzcan esas desviaciones en la mayor parte de las edades. Por dar una referencia, los propios antecedentes técnicos hablan de actualizaciones de las tablas regulatorias cuando haya mejoras en torno al 0,5%, si no me falla la memoria. Pues en ese sentido, plantear umbrales, no tiene por qué ser ese 0,5%, que nos permitan establecer que cuando se superen esos umbrales para la mayor parte de las edades, pues sea necesaria la actualización de una determinada tabla de mortalidad, por ejemplo. Aquí tenéis algunos indicadores. Es verdad que hay que balancear, ¿no? Siempre muchas veces se suele plantear la idea de que cuando tenemos un ratio actual versus expected, es decir, que sobreestimamos un poquito los fallecidos, tenemos un cierto grado de conservadurismo, desde la compañía estamos más confortables. Sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta también la perspectiva desde el punto de vista más fiscal, que como sabéis, desde el punto de vista contable tenemos esa base o esa deducibilidad fiscal de las dotaciones de las provisiones técnicas, y lo que tenemos que considerar es, bueno, pues que si el nivel de dotación es razonable desde el punto de vista de ese conservadurismo suficiente, podríamos tener un, un ratio inferior al 100%, que daría idea de ese conservadurismo, pero no demasiado alejado y sobre todo que no sea consistente en todas las edades, porque eso nos podría arrojar o indicar que necesitamos actualizar el porcentaje por lo menos de esas tablas de mortalidad. Y por supuesto, bueno, puede haber tramos de edades en los que haya algo de insuficiencia, sobre todo si estamos hablando de edades jóvenes o edades muy avanzadas en las que no haya prácticamente representación de la población. Si os parece, remato simplemente esta parte, os comparto después la presentación, simplemente para daros un poco ligando con el apartado anterior, en el que comentábamos, bueno, pues que en la estimación de las probabilidades de fallecimiento, todas aquellas compañías que podáis llegar a tener acceso a esta información, está siendo cada vez con más tracción, o está teniendo cada vez más tracción el seguimiento por causas de fallecimiento, sobre todo ante los fenómenos de mortalidad y longevidad de los últimos años, más ligados a, bueno, pues en algunos casos que no se explican de dónde vienen esos excesos de mortalidad, sobre todo si pensamos en esos años posteriores a COVID, que hay unos excesos de mortalidad que pueden estar justificados por sistema público de sanidad, que pueden estar justificados por demoras de tratamientos médicos, etcétera. Y bueno, pues todos esos puntos, pues merece la pena también monitorizarlos si se tiene acceso. De alguna forma, aquí como siempre, la condición necesaria es la información de la compañía. Es verdad que existen estas fuentes de información de causas de muerte, causas de fallecimiento, tanto de la Human Mortality Database como de otros organismos, como la Organización Mundial de la Salud y el propio Instituto Nacional de Estadística. Simplemente, muchas veces esas causas de fallecimiento van muy ligadas al grupo socioeconómico, barra nivel de renta, barra código postal en el que la persona vive, en el que puede haber una cierta correlación causal entre esos fenómenos, ¿no? Bueno, pues incluso en algunos casos prevenibles, que pudieran ser bueno, más ligados al comportamiento o no, simplemente por ese planteamiento. Simplemente si hiciéramos el análisis, por dejarlo esto encima de la mesa, de las probabilidades de fallecimiento, se pueden llegar a tener unas determinadas proyecciones. Nosotros tenemos nuestra historia, podemos proyectar a futuro, pero teniendo en cuenta que podemos tener dos causas de fallecimiento, por ejemplo, cánceres ligados a enfermedades respiratorias o cánceres de tipo digestivo o otro tipo de fallecimientos, podemos llegar a obtener pues, heterogeneidades, ¿no? Comportamientos más separables, ¿no? Entre distintas poblaciones. Y eso nos puede aportar un punto de precisión junto con o de forma independiente a
análisis relacionados con grupos socioeconómicos, nivel de renta y demás. Hay información simplemente pues, establecida, tasada desde el punto de vista internacional en modelos de causas de mortalidad. Desde el punto de vista de modelos, pues existen, pues están surgiendo modelos tipo piggyback, en que nos apoyamos en información de la compañía, que pueda ser insuficiente, complementamos con información más poblacional y podemos llegar a hacer previsiones o análisis un poquito más elaborados, más finos. También indicar como punto nota final, pues todos los, aunque es un requerimiento, ¿no? que siempre ha existido en las provisiones técnicas, que se está buscando de alguna forma que las provisiones técnicas capturen todas las posibilidades que pueda llegar a haber. Y bueno, pues también existen, pues a raíz sobre todo de la pandemia COVID, la necesidad de tener bien tasados, bien probabilizados pues todos aquellos eventos que puedan llegar a ser un poco más extremos, como puedan llegar a ser cuáles son los impactos en la mortalidad por cambio climático, por todo lo relacionado con cambios políticos, cambios legales, restricciones, sistemas de salud, innovaciones que pueda haber en salud mortalidad, algunas exclusiones que puedan llegar a eliminarse, eventos catastróficos. Todo ello pues tiene también su acogida en determinados modelos de probabilidad, en determinados modelos de distribuciones truncadas como los Cornish-Fisher. Y nada, simplemente quería reservar estos últimos minutos antes de las preguntas para compartiros bueno, pues nada, simplemente una herramienta que, bueno, pues nos puede dar una visión global de todo el proceso biométrico. Simplemente, bueno, pues la herramienta se compone de distintas carpetas. Entiendo que estaréis viendo esas 4 carpetas de datos de lanzamiento, inputs, herramientas, script, outputs. En los datos de lanzamiento nos encontraremos lo que se llama nuestro lanzador, que ahora veremos. En los inputs podemos incorporar información de una compañía, incluida la información de la población de la Human Mortality Database. Tendríamos una serie de scripts asociados a lo que es el propio desarrollo, ¿no? De lo que puede llegar a obtener. Es decir, de alguna forma esta herramienta cargaría toda la información de los fallecidos expuestos, importaría toda la información, de alguna forma trataría esa información, analizaría la información con los criterios que hemos comentado de suficiencia, de plausibilidad. Podríamos elegir qué tramos podríamos escoger para ese análisis y podríamos tratar de forma independiente lo que serían edades jóvenes, edades intermedias, edades avanzadas. Está pensada sobre todo, por seros totalmente transparentes, para tablas de experiencia propia, pero tiene una cierta llegada también a la parte de monitorización, ¿no? De cuál sería pues, la forma de obtener de forma automática los distintos enfoques o los distintos cálculos que podían ser necesarios, un actual versus expected y demás. Simplemente os comparto la carátula, aunque el cálculo es R, de alguna forma el monitor es R, no sé si voy a compartir lo correcto, sí. Aunque el monitor es R por detrás, permite que se incorporen pues, las distintas posibilidades que podamos querer incorporar. Desde bueno, pues el tipo de lanzamiento, que podamos incorporar tablas de primer orden, segundo orden, que queremos incorporar información estadística de los últimos años, podemos incorporar distintas edades. Voy a intentar hacerlo más grande, que creo que se está viendo un poco pequeño. Podemos elegir la posibilidad de hacer un análisis basados en frecuencias, basado en análisis económicos. Podemos incorporar información bueno, pues desde una determinada edad, desde los 35 años en hombres hasta los 92, por ejemplo. De alguna forma se puede, perdonad que se me ha ido
Podemos parametrizar en distintos bloques bueno, pues tenemos un bloque de edades jóvenes que va de 0 a 35 años, de 35 a 92, hasta el fin de tabla que queramos. Podemos establecer personalizadamente, oye, si la plausibilidad hemos establecido pues 2 desviaciones típicas, si establecemos 3 desviaciones típicas, podemos generar en definitiva una tabla de experiencia propia, simplemente porque lo veáis con todo el proceso bueno, pues que de alguna forma se pueda establecer y sobre todo para esto, bueno, pues de alguna forma podemos establecer backtestings, ha pasado, cómo se ha ido comportando nuestra herramienta y una vez rellena esta información, toda la información paramétrica que queramos, os comparto la herramienta. Este sería el motor. Una vez cerramos y guardamos las parametrías que queramos, podemos compartiros perfectamente. Este sería el motor que llamaría a todos los módulos que os he enseñado anteriormente y simplemente, bueno, pues con el lanzamiento de la herramienta, que son unos aproximadamente 25 segundos, cargaría toda la información poblacional de la Human Mortality, la información de la compañía, información que puede ser información de fallecidos expuestos, de capitales, de provisiones técnicas. Entonces, de alguna forma estaría generando todo ese proceso, calcularía los actual versus expected, calcularía los backtestings, de alguna forma todo este proceso que hemos generado desde la carga de la información depurada hasta los informes finales, pues podrían pasar por aquí. Entonces aquí lo tenéis que ese sería el tiempo transcurrido. Y por enseñaros ya, y doy paso a las preguntas, simplemente pues algunos informes que podrían llegar a salir. Podríamos llegar a tener, entiendo que lo veréis en breve. Por supuesto, toda la información que que se haya incorporado, la parametría que hemos establecido en el cálculo, cuál sería el actual versus expected por edades, es decir, tendríamos cuál sería parte total, si quisiéramos desagregar hombres, mujeres, si quisiéramos calcular el actual expected pues por distintos tramos de edades, el primer tramo de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, etcétera, pues establecer cuáles serían los ratios de actual versus expected en distintos horizontes temporales, en distintos años. Sería un poco con esa salida, tanto en total como para hombres, mujeres. La posibilidad de generar intervalos de confianza, no solo el planteamiento que hemos dicho, ¿no? de 2 desviaciones típicas, sino establecer probabilísticamente intervalos de confianza, simplemente con esa idea. Y pues nada, simplemente si quisierais generar pues todo el proceso, aparte de las tablas de experiencia propia, si quisierais revisar todo el proceso asociado, pues todos y cada uno de los pasos que se van realizando en la herramienta, que creo que lo veréis en breve. Es decir, con todas las parametrías que hemos dicho, siempre se mantiene la traza para poder repetir el proceso cuantas veces se desee y de alguna forma, pues si quisiéramos derivar nuestras tablas de experiencia propia o tablas para monitorización, es decir, con nuestras hipótesis cómo quedaría, pues nos devolvería para hombres y mujeres cuáles serían las distintas probabilidades de fallecimientos derivados, las QDX brutas. Aquí veríais lo que hemos visto anteriormente, el criterio de Corran, oye, pues no tendríamos información hasta los 36 años en este caso. Eh, y luego el análisis de plausibilidad, que nos diría si efectivamente nos podemos fiar de ese dato de QDX y de alguna forma pues nos permite obtener distintas posibilidades, regresión logística para esas avanzadas, suavizaciones. No hemos entrado en ello porque no queríamos alargarlo en la parte de experiencia propia, pero se podrían plantear todas las suavizaciones, las graduation que suelen establecerse en otros países también con esa posibilidad.
la estimación de la landa, es decir, monitorear cómo va comportándose, cómo va evolucionando esas landas. Si quisiéramos generar tablas unisex, esto dependiendo de la actividad. Backtestings, como oye, si, cuántos hemos observado, cuántos han sido teóricos, esto nos puede servir para ver la robustez de la tabla a lo largo de distintos años, en la parte de hombres, en la parte de mujeres, si quisiéramos hacer unisex. Vamos, en definitiva, un poco todo el proceso que hemos comentado de forma automática. Simplemente eso. Y por mi parte sería todo.